Hola, hola, vamos a comenzar el podcast de hoy. Para hoy día tenemos el disco Colombia Tierra Querida. Este es Seminario de Lenguaje 1 2021, no se lo pierda. Comenzamos. Este disco, Colombia Tierra Querida, es un disco recopilación publicado en 1998 que agrupa las canciones más icónicas del compositor Lucho Bermúdez, quien nació en 1912 y murió en 1994. Dentro del disco, todas las canciones están interpretadas por la orquesta de Lucho Bermúdez y por la cantante Matilde Díaz. Y la única canción que no es autoría de Bermúdez es Arroz con Coco, la cual pertenece a Margarita de Pombo. Este compilado de canciones data de la época más exitosa del compositor, que fue entre 1940 y 1960, tiempo donde su orquesta fue contratada por un hotel en Medellín y a la vez grabaron alrededor de 150 discos. Las fechas de composición y publicación exactas son difusas, porque con la orquesta en un comienzo solo grababan singles, que con el pasar del tiempo fueron agregándose a múltiples LPs. A continuación, les voy a comentar la lista de canciones presentes en el disco, de las cuales la mitad son instrumentales. Primero, y en orden de aparición, tenemos Tolú, que es una gaita, al igual que la segunda canción, Sal si puedes. Colombia Tierra Querida es una cumbia. En cuarto lugar tenemos Roberto Méndez, que es un porro, al igual que la quinta canción, Carmen de Bolívar. En sexto lugar tenemos La Gaita de las Flores, después Porro Operático, le sigue Gloria de María, que es una cumbia, Arroz con Coco, que es una gaita, sigue Fiesta de Negritos, que es un porro, Minarete, una gaita y Matildita, un porro. A continuación escucharemos un pedacito de la primera canción llamada Tolú. Bueno, volvemos y vamos derecho a hablar del ritmo de cumbia. Lo primero que le puedo decir es que el ritmo de cumbia tiene 1 metro de compás partidos, es decir, 2 medios, que es igual a 2 blancas por compás con subdivisiones binarias. La principal característica son las acentuaciones en los tiempos débiles, generando contratiempos. De aquí en adelante vamos a entender el ritmo cumbia no como un género específico, sino como un conjunto de distintos géneros que tienen similitudes rítmicas, siendo la cumbia madre, que principalmente tiene muy marcado el contratiempo, como mencioné anteriormente, y además suele estar en modo menor, y esta tiene un ritmo armónico inestable, ya que varía según la canción. Del ritmo de cumbia derivan las gaitas. Estas suelen tener una velocidad rápida, están en tonalidad mayor y van cambiando de acorde en cada compás. Otra variación de cumbia es el porro, que tiene una velocidad más lenta y cadenciosa, y la armonía suele cambiar cada 2 compases. Puede estar en tonalidad mayor o menor, y si bien hay presencias de contratiempos, la rítmica suele llegar al tiempo fuerte. De la siguiente manera: ta 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 tan ta tan tan ta tan
ta tan, etcétera, etcétera. A continuación escucharemos un poquito de un porro para que puedan sentir esta cadencia, como el ritmo es un poco más lento que la primera canción que escuchamos. Carmen querido, tierra de amores, hay luz y ensueños bajo tu cielo. Y primavera siempre en tu suelo, bajo tus soles llenos de ardores. Como las mieles que dan tus cañas, tienen tu centro en los labios rojos. Toda la fiebre de tus montañas la llevan ellas dentro de los ojos. Tierra de placeres, de luz y alegría, de lindas mujeres, Carmen, tierra mía. Tremendo tema. Continuamos con nuestro podcast. Como vimos anteriormente, este disco presenta diferentes ritmos. Y en mi opinión, este fue el criterio para escoger las canciones. Debido a que, por ejemplo, la canción Prende la vela también es muy conocida y es de autoría de Bermúdez. Sin embargo, es un mapalé. Es decir, que es un ritmo fuertemente influenciado por la música afrodescendiente. Y creo que esta es la razón por la que no se incluyó en este listado. Ya en este punto, me gustaría comentar mi interés por este disco, que radica principalmente a lo que yo llamo en el fenómeno Lucho Bermúdez, ya que él aportó mucho en la difusión y en la transformación de la cumbia, ya que él fue uno de los primeros en transcribir la música tradicional de la costa caribeña, para luego interpretarlas en un formato de orquesta de salón. Según el investigador Leonardo D'Amico, este fue un proceso de blanqueamiento de la cumbia, que tuvo consecuencias directas en las performances de la cumbia. Dentro de lo performático, el compositor primero tomó los ritmos tradicionales, los transcribió, los estudió, sus melodías y sus formas. Luego cambió los instrumentos, y es así como él toma estos elementos y compone música de raíz folclórica. Ya con su orquesta, presenta una puesta de escena formal y estéticamente equilibrada, con la finalidad de adaptar la música para un público aristocrático burgués, quienes en ese tiempo no aceptaban la cumbia como un ritmo moral, ya que estaba asociado a las familias afrodescendientes. Sin embargo, Lucho Bermúdez logró cambiar esta percepción. Presentó la música en un contexto performativo muy diferente a lo tradicional, ya que para escuchar a las orquestas las personas debían asistir a salones de baile muy elegantes y donde las coreografías eran de poco contacto. En este contexto también se exigía una performance mucho más teatral, ya que los músicos estaban encargados de animar al público, ya que esta música tiene una función muy específica, que es la entretención en reuniones sociales de carácter festivo y como complemento a la danza. Sobre la conformación instrumental de la orquesta, estas tienen influencias directas de las big band que fueron muy utilizadas durante el siglo XX. En las canciones podemos escuchar claramente los bloques de instrumentos, como trompetas, trombones, saxofones y clarinetes. De repente también hay un piano, tenemos el bajo, baterías, congas y percusiones menores como el güiro y el cencerro. En cuanto a las grabaciones que podemos escuchar en este disco, la sonoridad de mitad del siglo le da una atmósfera muy característica, principalmente porque hay mucho eco y ruido de ambiente, lo que nos evidencia o que grabaron todos juntos o que los recursos de edición eran muy escasos. Por ejemplo, en Arroz con Coco, en el segundo 3, es muy notorio que quien grababa subió el volumen de los micrófonos y probablemente para no interrumpir la toma quedó así. También al final de Minarete podemos percibir cómo los instrumentos se saturan y probablemente fue porque estos alcanzaron un volumen muy alto. Ya para irnos de lleno al análisis musical, ocuparé las dimensiones del soundbox propuestos por Alan Moore.
en relación a la lateralidad, la percepción de frecuencia y la prominencia. En cuanto a la lateralidad, hay un efecto muy curioso que no sé si está hecho con intención, pero cuando la canción es instrumental, suele estar ubicado al lado derecho de los audífonos y cuando hay voces, al lado izquierdo. Sobre la percepción de frecuencia, la sonoridad de mitad de siglo le da a los bronces una sonoridad muy rasgada, con un timbre muy metálico. Y además, el güiro resalta mucho, supongo que es por sus frecuencias agudas. En general, no hay presencia de sonoridad electrónica. Se escucha cómo suenan los instrumentos de manera natural, de forma acústica. Aún así tengo mis dudas con el bajo, ya que para ser un contrabajo tiene harta presencia dentro de las canciones. Y según los registros fotográficos debiera ser este instrumento y no un bajo eléctrico. Aunque de todas maneras ya por los años 60 el contrabajo fue reemplazado por un bajo eléctrico. Ahora, respecto a la prominencia, identifico dos tipos de especialidad. Una, donde los trombones, saxos y clarinetes están en el lado derecho, y otra, donde estos instrumentos están hacia la izquierda. En general, en el medio están los cantantes, el clarinete solista y la batería. También se escucha muy de cerca a las congas, al bajo y al güiro. Son dos tipos de espacialidades bastante similares y su principal diferencia radica en la ubicación del bloque de vientos. Y es relevante destacar que no todas las canciones tienen piano. Lo que sí tienen en común todas las canciones es que la trompeta y el clarinete son instrumentos solistas, la cual puede tener tres razones. Una, por la trayectoria inicial del compositor en las bandas pelayeras que principalmente usaban estos instrumentos. Segundo, por el registro que manejan estos instrumentos, ya que los hace destacar por sobre el resto de la orquesta. Y número 3, la relación sonora que tienen estos instrumentos con las gaitas y las flautas de millo, considerando que este último tiene una sonoridad muy parecida al clarinete. Siguiendo con el análisis musical, vamos a lo melódico. Bueno, basándome en las canciones presentes en este disco, he podido concluir que los porros suelen tener melodías más graduales, comparándolas con las cumbias y las gaitas, que principalmente utilizan notas del acorde. Por ejemplo, al comienzo de Carmen Bolívar, la melodía es muy gradual. Si bien hay presencia de arpegios en la melodía, no es todo el tiempo. Al igual que en Fiesta de Negritos, la introducción del clarinete es completamente gradual y ascendente. En cambio, por ejemplo, en Minarete, la melodía está compuesta principalmente por notas del acorde, al igual que en Colombia Tierra Querida. A continuación escucharemos un poquito de la introducción de Fiesta de Negritos para que ustedes puedan escucharla. Esta canción les recuerdo que es un porro. Continuando con el análisis musical del disco, he tomado los criterios propuestos por Leonard Meyer. Él distingue en la música un campo primario, todo lo que es melodía, forma, armonía y ritmo, y un campo secundario, donde está la textura, el timbre y las dinámicas. Luego, Theodor Grassic llevó este tipo de análisis a la música popular y define la identidad del campo primario como música delgada y el secundario como música densa. Según esta forma de análisis, puedo decir que las canciones presentes en este disco pertenecen principalmente a la música delgada, por su naturaleza bailable, lo que significa que el ritmo y la forma toman protagonismo en la música. Además, las melodías son muy características, incluso en los momentos instrumentales podemos cantar sus melodías.
Los ritmos ya mencionados tienen una armonía muy específica, ya que al tener raíz folclórica, las armonías distinguen regiones y estilos, por lo que la armonía también tiene cierta relevancia. Y, finalmente, tomando el soundbox mencionado anteriormente, podemos encontrar cierta relación entre los elementos y la posición que he presentado, ya que al tener más sonoridad, por ejemplo, la voz representa la melodía. También tenemos el güiro y las congas en una capa inmediata que representan el ritmo, y a la vez está el contrabajo con mucha presencia que refuerza el ritmo y la armonía. Es decir, que estos elementos adquieren relevancia sonoramente y analíticamente. Sin embargo, si presentamos la música desde un enfoque histórico, teniendo en cuenta el fenómeno Lucho Bermúdez que expliqué anteriormente, podemos clasificar estas canciones como música densa, ya que el estilo de Lucho Bermúdez, que fue revolucionario, se sustenta en las características de la música densa. Es decir, las texturas, por ejemplo, él presenta texturas más complejas de lo que ya existía en la música folclórica, entrelazando varias líneas melódicas representadas por diferentes instrumentos. También el timbre. Cambió la instrumentación desde tambores, flautas de millos y gaitas por una Big Band, lo cual le otorga una identidad que favoreció en su difusión, y además el formato Big Band representa una época donde este tipo de instrumentación fue muy popular. Y finalmente las dinámicas. Las dinámicas que presenta Lucho Bermúdez son un volumen para música de salón, es decir, que tienden a cierta sonoridad para llenar un espacio de manera acústica. Concluyendo que la clasificación analítica va a depender del punto de vista que se tiene, ya que las canciones por sí solas pertenecen a la música delgada, pero si tomamos el contexto en el que fueron compuestas, corresponden a la música densa. Ya estamos llegando al final de este podcast y me gustaría resumirles un poco de todo lo que hemos hablado. Primero hemos visto la rítmica básica de la cumbia, que tiene muy marcado el contratiempo y que suele estar en modo menor. De la cumbia derivan los porros y las gaitas, quienes comparten la rítmica básica de la cumbia, pero tienen otras características como el ritmo armónico y la estructura de las melodías. También revisamos la instrumentación de tipo Big Band, que es muy característica de la música de Bermúdez, junto con la participación solista de clarinete y la trompeta, y por qué a lo mejor el compositor utilizó este instrumento y no otro. Y finalmente, también hemos visto cómo el compositor, al mezclar todos estos elementos, generó una revolución en la difusión de los ritmos colombianos. Y es así como Lucho Bermúdez expandió las fronteras de la cumbia, difundiéndola por toda Latinoamérica. Es un ritmo tan pegajoso que cada nación a lo largo del tiempo la adoptó como propia. Es por eso que hoy en día conocemos tantas variantes de la cumbia, que fue fusionada con las sonoridades propias de cada región, así como la cumbia chicha en Perú, la cumbia villera en Argentina, la cumbia andina, entre tantas otras. De esta manera espero haber colaborado con su interés musical. Muchas gracias por escuchar y que viva la música. Adiós.